A four of hearts, and that's going to do it. Peter Eastgate wins the pot and knocks off Chino Ream in 7th place. En el fascinante mundo del póker, un joven de apenas 22 años, Peter Eastgate, proveniente de Dinamarca, escribió su nombre en letras doradas. Este chico, con nervios de acero y una calma que helaba la sangre, llegó al World Series of Poker, WOP, de 2008 con un sueño y una determinación implacable. Lo apodaban el hombre de hielo, no porque fuera frío bajo presión, sino porque su rostro era una máscara impenetrable, sin un ápice de emoción, incluso cuando millones de dólares estaban en juego. En una entrevista previa al torneo, Eastgate se describió como un tipo perezoso y poco productivo. Vaya ironía, porque este supuesto vago no solo compitió contra los mejores, sino que los aplastó. Hoy te contaré cómo este joven novato no solo superó a los profesionales, sino que los dejó boquiabiertos. Prepárate, que esto se pone intenso. En el evento principal del WSOP de 2008, casi 7,000 jugadores pusieron $10,000 cada uno, soñando con llevarse el premio mayor de 9.1 millones y un lugar eterno en la historia del póker. Pero solo 9 llegaron a la mesa final, y entre ellos estaba nuestro héroe. Vamos a sumergirnos en la primera jugada clave, donde Eastgate se enfrentó a Chino Ream, un profesional curtido con más de $1 millón en ganancias y una fama de jugar sin miedo. Ream, sin embargo, estaba en problemas. Su pila de fichas era la más pequeña y las ciegas lo estaban devorando. En modo supervivencia, miró sus cartas y vio a As-Rey, una de las mejores manos iniciales en póker. Sin dudarlo, empujó todas sus fichas al centro. Todo o nada. Eastgate, con una pila cómoda, revisó sus cartas. As-Dama. Para muchos, esto sería un fold fácil. As-Dama es una mano decente, pero no una joya. Sin embargo, Eastgate, con su mente afilada, sabía que Ream estaba desesperado. Hizo el call. El silencio invadió la mesa mientras el joven deslizaba sus fichas. Ream, confiado con su As-Rey, asintió. Pero el flop cambió todo. Eastgate conectó una dama, dándole la ventaja. Ream, ahora en apuros, necesitaba un rey. El turn trajo un 9 de diamantes, inútil. Y en el river, un 4 de corazones selló el destino. ¡Y eso es todo!, gritó el comentarista. Peter Eastgate eliminó a Chino Ream en 7º lugar. La mesa sintió el impacto. El último profesional reconocido estaba fuera, y Eastgate no estaba solo para llenar espacio. Este chico venía por la corona. La siguiente jugada fue contra Dennis Phillips, un gerente de cuentas de camiones convertido en sensación del póker. Phillips, con una legión de fans luciendo gorras rojas de los Cardenales de San Luis, dominaba la mesa con una agresividad implacable. Subía, resubía y empujaba con la seguridad de quien cree que las cartas se doblegarán a su voluntad. Mientras Phillips rugía, Eastgate, el hombre de hielo, permanecía inmóvil, su rostro sin delatar nada. No estaba esperando cualquier mano, esperaba la mano. Y llegó, un par de ases, la crème del póker. La mayoría habría gritado, "All in", y lanzado todas sus fichas. Pero Eastgate, con una calma quirúrgica, solo subió 1.4 millones, una apuesta modesta que parecía débil. Phillips, oliendo sangre, miró sus cartas. As-J de color. Era una invitación que no podía rechazar. Resubió a 3.2 millones, mostrando su agresividad como un boxeador lanzando un gancho. Eastgate, sin inmutarse, igualó la apuesta, enviando un mensaje sutil. "Soy débil, ven por mí". El flop cayó. 10, rey, 2. Un tablero seco que no ayudó a Phillips. Sin opciones de escalera ni color, solo tenía un rey mirándolo. Phillips, en un raro momento de duda, pasó. Eastgate aprovechó y apostó 3 millones. Un pinchazo cuidadoso. Para Phillips esto olía a farol. ¿Por qué apostar tan poco si tienes algo fuerte? En su mente, Eastgate quería robar el bote con nada. Así que Phillips hizo lo que mejor sabía. Subió a 7 millones, estampando sus fichas con confianza, queriendo intimidar. Pero Eastgate no estaba blufeando. Había estudiado a Phillips durante horas. Sabía que su agresividad lo cegaba,
confundiendo audacia con genialidad. Esto no era solo una mano, era un duelo psicológico. Eastgate hizo una pausa dramática y luego fue all-in. El aire se cargó de tensión. Phillips palideció. Su as-J era débil contra una apuesta que podía destrozar su pila. Finalmente se rindió. La multitud rugió mientras Eastgate, sin revelar sus ases, apilaba sus fichas. Los fans daneses de Eastgate comenzaron a cantar y el teatro vibró. Con ese bote, Peter Eastgate toma el liderato. Zrenia, exclamó el comentarista. Todos en la mesa entendieron. Este joven no solo jugaba cartas, sino que manipulaba a sus rivales como un maestro. La verdadera exhibición de habilidad llegó contra Scott Montgomery, en una de las manos más dramáticas del torneo. Montgomery, un profesional canadiense conocido por resurgir de las cenizas, estaba contra las cuerdas, con pocas fichas. Desesperado miró sus cartas. As-3. No era una gran mano, pero suficiente para jugársela cuando estás al borde del abismo. Con las ciegas subiendo, Montgomery fue all-in. Eastgate, con una montaña de fichas, revisó. Un par de seises. No era un monstruo, pero sí suficiente. Sin dudar, igualó. El flop cayó. As, 4, reina. Los fans de Montgomery estallaron. Había conectado su as, poniendo a Eastgate en desventaja. El canadiense esbozó una sonrisa, a 2 cartas de doblar y seguir vivo. Pero el hombre de hielo no se inmutó. El turn trajo otro as, dando a Montgomery un trío. Las probabilidades de Eastgate se reducían al 2%. La multitud contuvo el aliento. Parecía el fin para el danés. Pero el póker es un juego cruel. Justo cuando crees que lo tienes todo, el river puede darte un vuelco. El croupier reveló la carta final y el teatro explotó. Los seguidores de Eastgate saltaron de sus asientos. Montgomery, a segundos de sobrevivir, se desplomó. Su rostro una máscara de incredulidad. Incluso Eastgate, normalmente impasible, se levantó para celebrar con sus fans daneses. Los dioses del póker lo habían bendecido, convirtiendo una derrota casi segura en una victoria milagrosa. Montgomery quedó fuera y la pila de Eastgate creció aún más. A medida que los jugadores caían, la habilidad de Eastgate para leer a sus rivales brillaba. En otra mano, se enfrentó a Ivan Demidov, quien tenía rey 7 de color en la ciega pequeña. No era una mano poderosa, pero en un juego con pocos jugadores, podía ser valiosa. Demidov entró con cautela, igualando. Eastgate, en la ciega grande, miró sus cartas. 3-2 sin color, una de las peores manos posibles. Pasó y ambos vieron el flop. 7, 3, 6. Demidov conectó par alto con su 7. Eastgate, par bajo con su 3. Demidov pasó, una jugada intrigante. ¿Estaba tendiendo una trampa o dudaba de Eastgate? El danés olió una oportunidad y apostó 850,000. Un golpe pequeño pero preciso. Demidov igualó. El turn trajo un giro. Demidov ahora tenía 2 pares, reyes y 7, con una ventaja abrumadora. Pero, sorprendentemente, pasó de nuevo. Error fatal. Eastgate, con solo un par de 13, también pasó, ganando una carta gratis. El river cambió todo. Eastgate completó un trío de 13. Demidov, aún con 2 pares, apostó la mitad del bote, buscando valor. Pero Eastgate no solo igualó, subió a 5.2 millones. Demidov, confiado hasta ese momento, dudó. Farol o trío, debió pensar. Tras una eternidad se rindió. La multitud estalló. Gran fold de Demidov, gritó el comentarista. Eastgate, sin decir palabra, apiló sus fichas. Con esta jugada se acercó al liderato, demostrando que jugaba como campeón. El escenario estaba encendido en el World Series of Poker de 2008 y Peter Eastgate, el joven danés apodado el Hombre de Hielo, seguía dejando a todos con la boca abierta. Con su rostro imperturbable y una astucia que desafiaba su edad, estaba desmantelando a los titanes del póker uno por uno. En esta segunda parte, veremos cómo consolidó su leyenda, enfrentándose a rivales formidables y sellando su destino en una batalla épica. Agárrate, que el clímax de esta historia es puro fuego. La mesa final se reducía y Eastgate se enfrentó a Elon Schwartz,
un oponente tenaz con un talento innato para sobrevivir en las peores circunstancias. Eastgate revisó sus cartas. Un par de cincos. No era una mano espectacular, pero en sus manos incluso una pareja modesta era un arma letal. Subió a un punto 5 millones, una apuesta estándar para limpiar el campo. Schwartz, en la ciega pequeña, echó un vistazo. As 10. Una mano sólida, pero no para ir a la guerra. Dudó, no quería meterse en problemas, pero la ciega lo obligaba a actuar. A regañadientes igualó. El flop cayó. 2, rey, 8. Un tablero árido que dejó a Schwartz con solo as alto, mientras los 5 de Eastgate seguían al frente. Schwartz pasó, esperando una carta gratis. Eastgate, siempre estratégico, también pasó. No era un movimiento débil, era una emboscada. Sabía que Schwartz podía intentar un farol, y al pasar, lo invitaba a disparar. Pero Schwartz, quizás oliendo el peligro, se mantuvo cauto. El turn trajo otro rey, dejando el tablero en 2. Rey, 8, rey. Los 5 de Eastgate ahora eran 2 pares, reyes y 5. Schwartz, aún con asalto, pasó de nuevo. Eastgate no perdió tiempo. Apostó 1.700.000, una puñalada precisa para sacar valor. Schwartz, atrapado, igualó, esperando un milagro en el river. Y entonces el river, un 5 de diamantes. ¡Boom! Los 2 pares de Eastgate se convirtieron en un full house. 5 sobre reyes. Schwartz, todavía con asalto, pasó. Eastgate, oliendo sangre, lanzó una apuesta monstruosa de 4.6 millones, gritando fuerza. Schwartz, sin opciones, hizo un movimiento audaz pero temerario. Fue all-in. Con 4 reyes en el tablero y solo as alto, era prácticamente un farol contra un titán. Eastgate no titubeó. «Call», dijo mostrando su full house. El rostro de Schwartz se desplomó mientras tiraba sus cartas. La multitud estalló en vítores, pero Eastgate, como siempre, apenas esbozó una reacción, como si fuera un día más en la oficina. Elon Schwartz al raíl en 4º lugar, con casi 3.8 millones. Zrenia, exclamó el comentarista. Si ese 5 no hubiera caído, tal vez el farol de Schwartz habría funcionado. Pero Eastgate no dejaba nada al azar. La mesa final se redujo a 3 gladiadores. Eastgate, el prodigio danés, Ivan Demidov, el fenómeno ruso que venía de un 3er puesto en el WSOP Europa, y Dennis Phillips, el carismático amateur de San Luis, adorado por la multitud. Con más de $9 millones y el codiciado brazalete del WSOP en juego, la tensión en el teatro Penn and Teller era palpable. Phillips, el mayor del trío, había desafiado todas las expectativas, pero ahora era el short stack, enfrentándose a 2 jóvenes colosos con montañas de fichas. Eastgate y Demidov se enzarzaban en un duelo mental, mientras Phillips luchaba por sobrevivir. La acción llegó a Eastgate en el botón, quien miró sus cartas. Un par de 13. Subió a 1.5 millones, buscando robar las ciegas o construir un bote. Phillips, en la ciega grande, revisó. 10-9 sin color. No era una mano estelar, pero Phillips estaba inquieto. Las ciegas lo estaban devorando y llevaba horas doblando. Igualó y ambos fueron al flop. El flop fue un regalo para Eastgate. As-Rey, 3. Un trío de 13. Phillips, en cambio, no conectó nada, quedándose con 10 alto. Eastgate, primero en actuar, apostó 1.500.000, manteniendo la presión. Para la mayoría, esto sería un fold claro, pero Phillips estaba entre la espada y la pared. Doblar significaba perder más fichas, igualar, arriesgarse con una mano casi muerta. Phillips miró el tablero, luego a Eastgate. El danés estaba inmóvil, una esfinge silenciosa. «Es letal y callado», dijo el comentarista, y no exageraba. Phillips sabía que Eastgate podía farolear, pero también que era un depredador. Tras una eternidad, Phillips tomó una decisión arriesgada. «All in». Component placement, declaró, empujando sus fichas. Eastgate no dudó. «Call», respondió, mostrando su trío. La multitud contuvo el aliento mientras el croupier preparaba el turn y el river. Phillips necesitaba cartas milagrosas,
un rey y una reina, o un 8 y un 7, para una escalera. El turn trajo un as, un clavo en el ataúd. El river no ayudó. Juego terminado. Phillips se levantó, recibido por una ovación. Estrechó manos con Eastgate y Demidov, sonriendo a sus fans. Un rey, una reina, un 8 o un 7 me daban una chance. Zrenia. Con 4.5 millones por el tercer puesto, Phillips dejó el escenario con la cabeza en alto, iluminando el teatro con su carisma. Con Phillips fuera, el escenario estaba listo para el duelo final. Peter Eastgate contra Ivan Demidov. Dos jóvenes titanes, cada uno a un paso de la inmortalidad. Eastgate, el imperturbable, estaba cerca de ser el campeón más joven del evento principal del WSOP. Demidov, tras su hazaña en Europa, buscaba coronarse. El capítulo final del WSOP 2008 prometía ser inolvidable. La mano decisiva comenzó de forma inocente. Demidov, ansioso por tomar el control, abrió con As-9, una mano sólida en un heads-up. Subió a 2 millones, mostrando su agresividad característica. Eastgate miró sus cartas. 7-4 de diamantes. Para muchos, basura. Para él, una oportunidad. Igualó, sabiendo que podía usar la agresividad de Demidov en su contra. El flop fue un sueño para Eastgate. 10 de diamantes, rey de diamantes, 7 de clubes. Par de 7 y un proyecto de color. Pero, en un giro maestro, pasó, fingiendo debilidad. Demidov, normalmente un cazador, dudó. ¿Era Eastgate débil o estaba tendiendo una trampa? Demidov también pasó, un raro momento de cautela. El turn cambió todo. J de diamantes. Eastgate completó su color. Apostó 2,5 millones. Una apuesta que parecía tentativa. Demidov, convencido de que era un farol, resubió a 8 millones, queriendo expulsar a Eastgate. Pero el danés no se movió. Igualó, manteniendo a Demidov enganchado. El river. 3 de picas. Una carta inofensiva. Eastgate pasó de nuevo. Una jugada tan calculada que parecía guionizada. Demidov, seguro de la debilidad de Eastgate, fue all-in con 12 millones. Eastgate no titubeó. Call, dijo mostrando su color. Demidov tiró sus cartas, y la multitud enloqueció. Esta mano no fue solo por las fichas, fue una lección de estrategia. El check call de Eastgate en el river fue una obra maestra, dejando que Demidov se ahorcara con su propio farol. El impacto fue inmediato. Demidov, conocido por su enfoque inquebrantable, comenzó a dudar. Eastgate, mientras tanto, apilaba sus fichas con la precisión de un cirujano. La mano final llegó rápidamente. Eastgate, con As-5 sin color, entró con una apuesta mínima de 500,000, invitando a Demidov al bote. Demidov, con 4-2 de corazones, pasó. El flop, 2, rey, 3. Demidov conectó un par de doses. Eastgate, un proyecto de escalera needing un 4. Demidov pasó y Eastgate apostó 1.500.000. Probando. Demidov igualó. El turn trajo un 4, completando la escalera de Eastgate. Demidov, ahora con 2 pares, 12 y 4, pasó. Eastgate apostó 2 millones y Demidov resubió a 6 millones, comprometiendo medio stack. Eastgate, sabiendo que su escalera era imbatible, esperó el movimiento final. Demidov no decepcionó. All in, declaró. Eastgate respondió al instante. Call. El teatro estalló. Este es el momento. Zrenia, gritó el comentarista. Peter Eastgate, de 22 años, entra en la historia del póker. El danés se coronó campeón del evento principal del WSOP 2008, superando a los profesionales con una calma glacial y llevándose más de 9 millones de dólares. Demidov, un titán por derecho propio, se llevó 5.8 millones por el segundo puesto. Eastgate, desde un desconocido, se convirtió en una leyenda, el campeón más joven en la historia del evento. Pero, increíblemente, su récord no duró ni un año. En 2009, otro joven, Joe Cada, de 21 años, irrumpió y rompió su marca con la mayor remontada en la historia del evento principal. Esa es otra historia que no te puedes perder.